Queridos hermanos y amigos de nuestra Iglesia Fe y Esperanza, tengan todos ustedes una muy buena tarde. Ha comenzado una vez más las horas sagradas del día sábado, un día especial, un día sagrado, un día dedicado a nuestro Dios. La Biblia, nuestro libro inspirado, nos señala en el capítulo 20, versículos del 8 al 11, lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En esta recepción de sábado tenemos como invitado al pastor David Cerda, el cual tendrá la meditación en esta tarde. Pero antes, hermanos, cantemos todos juntos el himno Señor reposamos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Oremos. Padre amante y cariñoso que estás en las alturas de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección, y porque en tu infinito amor y misericordia tú nos concedes un sábado más. Te imploramos, oh Dios, que al comenzar estas horas sagradas tú nos acompañes. Queremos hacerlo con tu presencia y con tu bendición. Te invitamos, oh Dios, a esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén.
Dejamos con ustedes entonces al pastor David Cerda. Apreciados amigos y hermanos de la Iglesia de Fe y Esperanza, durante estos minutos vamos a abrir la Biblia y vamos a hablar acerca de la necesidad que tenemos, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir, de la influencia del Espíritu Santo. Y para eso yo quiero invitarles para que vamos al Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 14, en donde en este capítulo estamos viendo a Jesús dialogando, conversando, consolando y haciendo entender que Él había venido a esta tierra para cumplir una misión, pero su hora ya había llegado. Él tenía que salir de este mundo y volver al Padre. Y eso fue algo que le impactó demasiado a los discípulos que estaban con Él. Y ellos seguramente quedaron mirando, entendiendo que probablemente ahora estarían solos y estarían sin ese protector, ese quien los cuidaba, que era el Maestro, frente a los ataques que constantemente los líderes del pueblo de Israel, los ancianos, los fariseos y algunas otras personas iban contra ellos como discípulos de este Maestro que no era reconocido primeramente como Maestro y lo más importante, no fue reconocido como el Hijo de Dios, quien venía a esta tierra para cumplir la promesa que el Señor había dado en el Edén. Y en el capítulo 14 del Evangelio de Juan podemos de alguna forma entender en parte lo que vivían los discípulos. Y vamos a ir a este Evangelio y vamos a leer los primeros capítulos, los primeros versículos para entender lo que estaban viviendo. Capítulo 14 entonces del Evangelio de Juan, y en el versículo 1 la Biblia comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Jesús está hablando, Jesús le está diciendo a los discípulos que no se turben, que no se confundan. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí el Señor no solamente está intentando consolar, está intentando hacerles racionalizar las cosas a los discípulos, sino que está haciendo una promesa. Y la promesa es que Él va al cielo a preparar mansiones para ellos y para todos los discípulos, para todos los creyentes en Él, y que Él va a retornar, Él va a regresar. Y eso es una promesa muy, muy interesante y que ellos no logran comprender en ese momento. Si usted sigue analizando el capítulo 14, se va a encontrar con que ellos le dicen: Señor, ¿dónde vas? Me parece que ellos intentaban: Señor, por favor, llévanos contigo. Y el Señor comienza a relatar dónde Él va. Pero en esa conversación el Señor hace una segunda promesa. Y la segunda promesa sí es la promesa del Espíritu Santo. Y cuando usted llega al versículo 16, encuentra aquí la promesa. ¿Y cuál es? Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Este versículo es muy interesante de analizar. Primero, el Señor le está haciendo la promesa. Él está diciendo: no se preocupen, estará alguien con ustedes, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, y estará con ustedes no para un par de años, 3 años y un poco más como yo estuve con ustedes, sino que estará para siempre. Y esa promesa que el Señor le dio a los discípulos, de alguna forma trató de hacerles sentir bien y cómodo. Pero mire lo que decía el versículo 17: este Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, y agrega algo: pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo siempre ha estado aquí en la tierra. ¿Pero cómo? Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a leer solamente el versículo 1
y 2. Y note lo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando acerca del origen del ser humano y del planeta y todo esto. Luego el verso 2 dice lo siguiente, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas está hablando del Espíritu Santo. Entonces la deidad completa está de una forma, si lo podemos expresar de esta manera, está realizando, creando este mundo y obviamente a nosotros como ser humano. Volvemos al capítulo 14 del Evangelio de Juan, en donde el Señor le está diciendo, va a venir con ustedes el Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos entonces? Si el Espíritu Santo ya estaba y va a volver a estar con ellos, miren lo que dice una autora cristiana llamada Elena de White en relación al Espíritu Santo. Voy a leer lo que dice en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo Pentecostés. Una de las frases que ella menciona esta forma. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada. Cuando usted repasa las historias del Antiguo Testamento, se va a encontrar con que el Espíritu del Señor guiaba a reyes, guió a los profetas, a hombres, a líderes constantemente. El Espíritu del Señor estaba influenciando al ser humano para poder aceptar no solamente el plan de salvación, sino que llevar adelante una misión, era de predicar este evangelio que muestra esta segunda oportunidad que el Señor nos da, es el plan de salvación para que nosotros lo podamos conocer, creer, aferrarnos a Él y seguir avanzando en la vida hasta llegar ese momento cuando Jesús venga a buscarnos. Y aquí ella dice que ese espíritu ya estaba, pero agrega algo más. Y dice de esta forma, pero nunca en su plenitud. El Espíritu Santo estaba aquí en la tierra, conduciendo a los seres humanos, la mente, las actividades, pero nunca en su plenitud. Y dice más, ahora, en la obediencia a las palabras del Salvador, los discípulos ofrecieron su súplica por este don, el don del Espíritu Santo, que ellos también ya lo tenían. Y en el cielo Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Y tú eres parte del pueblo de Dios. Y el Señor, esa promesa también es para nosotros, poder ser el Espíritu Santo derramado sobre nuestra vida. Mis queridos amigos y hermanos, qué interesante es hoy día entender este tema del Espíritu Santo. Hoy día podemos nosotros de alguna forma tener mucha información teológica, tal vez tener muchas horas participando de culto, ahora en este periodo de Zoom, escuchando la Biblia, escuchando el mensaje, cantando al Señor, pero lo que nos da la real importancia y realza lo que estamos haciendo es la presencia del Espíritu Santo. El Señor sabía que los discípulos, aunque estaban con ellos el Espíritu Santo, pero luego vendrían el Pentecostés en su plenitud, en ellos habían ciertas diferencias. Y los evangelios nos muestran que previo a la crucifixión, ese día jueves, cuando el Señor les pidió a ellos el poder participar juntos de esta cena, que el Señor sabía que era la última cena, cuando nosotros vamos a los evangelios, vamos a encontrar algo interesante. Yo les voy a invitar de alguna forma que podamos ir al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas, y vamos a ir al capítulo 22, en donde nos vamos a encontrar con este momento que el Señor está participando con ellos con la cena, con la Santa Cena. La Santa Cena, nosotros conocemos que es un recordatorio del momento cuando el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Pero el Señor ahora va a agregar algo interesante. Capítulo 22 del libro del Evangelio de Lucas, nos vamos a encontrar con el versículo 15 y 16 que nos llama profundamente la atención en lo que el Señor aquí menciona. Mire lo que dice el verso 15.
Estamos en el libro de Lucas, estamos en el capítulo 22 y estamos en el versículo 15. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? Aquí el Señor le está hablando a sus discípulos, está abriendo su corazón y está mencionando con signo de exclamación: cuánto yo he deseado estar con ustedes en este momento, cuánto he deseado participar de esta cena, porque esta cena tenía un elemento especial. Jesús quería enseñarle a sus discípulos algo que ellos les había costado aprender, y que era un espíritu de humildad y de servicio. ¿Cuántas veces nosotros, mis queridos hermanos y amigos, tenemos una cantidad de información, conocimiento teológico, y a veces no estamos dispuestos a servir y tenemos una actitud arrogante y no de humildad? El Señor sabía que esto le ocurría a sus discípulos, y es por eso que el relato bíblico que ustedes conocen, cuando llegó ese momento y necesitaban la toalla, necesitaban el agua, el lavatorio, para poder llevar adelante este rito que era lavar los pies, pero en forma literal, lavar de la suciedad del camino para participar de la cena, todo estaba preparado, todo estaba listo, pero faltaba el siervo. Y es ahí donde Jesús toma ese rol de siervo para poder enseñarle a los discípulos que en el reino de Dios, los que tienen mayor cualidades, los que tienen mayores dones, los que tienen mayor recurso, tienen más elementos para ayudar al resto para poder conocer de Jesús. Y aquí la Biblia menciona claramente que el Señor comienza a enseñar este rito, y que tiene como simbolismo la humildad y el servicio. Y yo les pregunto, mis hermanos y amigos, en este momento, ¿entendieron en ese momento lo que el Señor estaba haciendo? Más aún, cuando el Señor comienza a lavar a los discípulos los pies de a uno por uno, uno se dice: yo, Señor, no quiero que tú me laves los pies, no soy digno de que lo haga. Y el Señor, ¿qué le dice? Si tú no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces él reacciona, dice: Señor, entonces si es por eso, báñame completamente. Y usted comienza a escuchar de parte de los discípulos, en los relatos que están en los evangelios, distintas expresiones de no querer participar. Y el Señor llega en un momento a decir: lo que estoy ahora haciendo con ustedes probablemente no lo están entendiendo, pero tienen que hacerlo porque más adelante lo van a entender. La historia dice que ese fin de semana Jesús fue crucificado. Y los discípulos, de alguna forma, ellos quedaron a la deriva. Y el Señor ya les había dicho. Si usted recuerda el relato bíblico, Jesús le dice a Pedro: yo voy a orar por ti, porque tú me vas a negar. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro dice: no, Señor, yo no voy a hacer eso. Y cuando ocurre todo el proceso con Pedro, él reconoce que su maestro tenía la razón. Y cuando él lo niega por 3ª vez y canta el gallo, y las miradas de Pedro con el Señor se cruzan, en esa mirada que el Señor estaba lleno de amor, porque Dios es amor, y el Señor les había advertido y sabía y conocía las debilidades de sus apóstoles, de sus discípulos, así como conoce tu debilidad, mi debilidad, el Señor con esa mirada le está diciendo: no te preocupes, yo te voy a ayudar, te estoy perdonando, pero hay algo que tú tienes que hacer. La Sagrada Escritura menciona que una vez que el Señor resucitó, Él estuvo aquí en la tierra 40 días. Y tal vez en esos días que el Señor estuvo aquí en la tierra, visitando a un discípulo, visitando a otro discípulo, conversando con uno, con dos, con tres, porque pareciera que el relato bíblico nos enseña y nos dice que cuando Jesús resucitó, ya no estuvo más en grupo con ellos, yendo de un lugar a otro, sino que se les aparecía a los discípulos. Y cuando usted lee el último capítulo del libro de Mateo, se va a encontrar que el Señor los citó a un lugar. Y dice la Biblia que los citó a un lugar, y cuando ellos llegaron a ese lugar, el capítulo 28, los últimos versículos de ese capítulo, dice que cuando el Señor fue a ese lugar y llegaron los discípulos,
el Señor dijo, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, le estoy dando una orden. Vayan. ¿Y vayan a qué cosa? Vayan a ser discípulos. Vayan a ser discípulos. Yo los discipulé a ustedes y ahora la tarea de ustedes es ir y hacer discípulos. ¿Y cuál va a ser la forma? Ir a donde las personas. No que ellos vengan a verles a ustedes, sino que ustedes van a ir a ver a esas personas. Segunda cosa, ustedes van a hacer que esas personas hagan un compromiso conmigo a través del bautismo. Y tercera cosa, les van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes, y yo les prometo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor le está diciendo que Él estará con ¿quién? Estará con cada uno de los discípulos. Pero ¿cómo? Si el Señor se está yendo ahora al cielo. Y es por eso que el Señor les dio la promesa del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo ahora en su plenitud está actuando en la tierra y está en el lugar de ¿quién? De Jesús. Está en el lugar de Dios para poder ayudarnos a estar cada día más cerca de Jesús. Ahora, cuando tú sigues leyendo el capítulo o los versículos del libro de Juan, y vamos a volver al Evangelio de Juan, el capítulo 14, aquí nos vamos a encontrar con una sorpresa, y una sorpresa bastante grande, porque no solamente el Espíritu Santo está con nosotros, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo, una vez que llega a tu vida, una vez que llega a mi vida, limpia mi corazón, limpia mi mente y trata de dirigir mi vida. El Espíritu del Señor dirige mi vida, invita a Jesús y al Padre a estar con nosotros. Lo vamos a leer en el capítulo 14, si vamos a la Biblia, el Evangelio según San Juan, y en el versículo específicamente, vamos a leer el versículo 23, menciona lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí está diciendo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra, no solamente uno guarda algo porque lo atesora, sino porque conoce y sabe de qué se trata. Y luego dice, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Qué interesante, mis queridos amigos y hermanos, cuando tú permites que el Espíritu Santo dirija tu vida, no solamente el Espíritu Santo el que está en tu corazón, sino que el Espíritu Santo ya sea invita a Jesús y al Padre, la deidad completa está en tu vida. Tú siendo un hombre pecador, una mujer pecadora, te transforma en una persona santa porque el Señor está contigo con naturaleza pecaminosa, pero es por eso que el Espíritu Santo cada día te quiere ir transformando. Pero mira lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y el versículo 4. Los discípulos tenían todos los elementos, tenían toda la información, tenían todo el conocimiento para poder ahora recibir el Espíritu Santo. Pero ellos tenían un problema. Y miren, antes de ir al libro de Hechos, vamos a ir a lo que Lucas nos dice. Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos. Y en el Evangelio de Lucas yo te voy a invitar para que leamos lo que dice en el capítulo 22. Vamos a volver al capítulo 22 del libro de Lucas, pero ahora vamos a leer otro versículo y que nos habla específicamente de un problema grave que tenían los discípulos de Jesús. Y uno puede decir, pero ¿qué problema habrán tenido los discípulos de Jesús cuando estaban con Dios mismo? Ellos habían reconocido que Jesús era Dios, pero aquí ellos tenían un grave problema. Y el problema está en el versículo 24 del capítulo 22 del libro de Lucas, y el verso 24 dice de esta forma: hubo también entre ellos una discusión, una disputa, una desaveniencia, como tú quieras llamar, sobre quién de ellos sería el mayor. Están pensando ellos constantemente que el Señor levantaría un reino en este mundo y que ellos serían lo más importante en ese reino. Una autora cristiana llamada Elena de White, ella menciona lo siguiente, que esto se había agudizado más porque horas antes apareció la madre de dos de los discípulos y le había suplicado y le había dicho: maestro.
Y yo creo en este momento que lo que esta mujer estaba haciendo está dentro tal vez del contexto de cada una de las madres. Usted, yo le pregunto, ¿quiere lo mejor para sus hijos? No hay duda de eso. Cada madre quiere lo mejor para sus hijos. Y si ellas conocían que este hombre llamado Jesús, era el Hijo de Dios, era Dios mismo aquí en la tierra, lo que ella deseaba era que cuando el Señor estableciera su reino, un hijo estuviera a un lado y el otro hijo estuviera al otro lado. Esto había hecho incomodar mucho más a quienes, al resto de los discípulos, porque cada uno de ellos aspiraba probablemente ser el más importante dentro de este reino que el Señor, según ellos, establecería. Y eso no dejaba ver en ellos la misión que el Señor les quería entregar y les había entrenado y preparado durante estos 3 años y medio para ir adelante. Por eso que en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahora vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 4, el Señor les dice algo. Y en lo que Él les menciona es lo siguiente. En ese momento, en esa última cita que el Señor tiene antes de ascender al cielo, desaparecer de sus ojos, la Biblia dice lo siguiente, el versículo 4. Y estando juntos, le dio no una sugerencia, sino que dice la Biblia que le dio una orden. Y hay una diferencia entre entregar una información o dar una sugerencia o dar una orden. El Señor ahora le estaba dando una orden. Cuando tú te transformas en un discípulo de Jesús, lo haces en forma voluntaria. Pero cuando ya eres parte del equipo de Dios, eres parte de la familia del Señor, y ahora tú crees en Jesús como tu maestro, como tu creador, como tu salvador, entonces tú estás dispuesto a recibir las órdenes del Señor para ir y hacer lo que Él te envíe. Hoy día nosotros podemos leer estos versículos y mirar hacia atrás y muchas veces nosotros podemos pensar cómo me habría gustado de haber vivido en esos momentos y escuchar del maestro las enseñanzas, y cuando él daba una orden yo habría sido el primero en obedecer. Permíteme mencionar lo siguiente: ¿por qué hoy día nos cuesta tanto obedecer cosas tan sencillas del Señor? Hoy día ya estamos en las horas sagradas del día sábado y el Señor quiere que nosotros estas 24 horas entendamos que no son nuestras. El Señor las bendijo, las santificó para que tú puedas entrar en un reposo, para que tú tengas una comunión con el Señor tan estrecha que puedas tener solamente motivos de gratitud a Él. Ahora, el versículo 4 está diciendo claramente que el Señor le da la orden. ¿Y cuál es la orden? Mire lo que menciona: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí. ¿Recuerdan capítulo 14 de Juan? Yo voy a rogar al Padre y voy a pedir que Él envíe un consolador para que esté con ustedes para siempre. Y luego aquí Él menciona: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando uno comienza a analizar la historia de estos primeros hombres que fueron los discípulos de Jesús y que están mencionados con nombre en la Sagrada Escritura, uno dice, pero ¿cómo ellos estuvieron tan enojados, tan molestos, que finalmente el Señor les da una orden y les dice que vayan a cierto lugar? ¿Y dónde fueron ellos? ¿Dónde fue la orden? Que no salieran de Jerusalén. Pero mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivo o del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Un camino de un sábado es aproximadamente 1 kilómetro. Cuando llegaron, subieron al aposento alto. ¿Le suena el aposento alto? El aposento alto era básicamente como
un hotel, porque tenía piezas, y aquí comienza a enumerar que en ese lugar estaban viviendo, estaban durmiendo, estaban habitando, y comienza a nombrar a los discípulos, los apóstoles de Jesús. El Señor los envió al mismo lugar en el cual ese día jueves Él les había enseñado la lección del servicio y de la humildad. Pero recuerdan que ellos estaban enojados entre sí. Y cuando Jesús murió en la cruz, ellos quedaron de alguna forma desilusionados. Juan capítulo 21 menciona que Pedro, él dijo, el maestro murió, yo lo traicioné, pedí perdón, sentí en mi corazón que el Señor me había perdonado, y ahora él dice, yo quiero ir a pescar, ¿quién quiere ir conmigo? Cuando usted lee el relato del capítulo 21 del Evangelio de Juan, se da cuenta que 6 de los discípulos, 7 con él, fueron a la pesca. Pero como el Señor los amaba profundamente, y como el Señor sabía que los había llamado para que cumplieran una misión, los había llamado, los había hecho crecer en todo aspecto, cosa que las personas que miraban y veían a los discípulos estaban conscientes que esa transformación y ese cambio que ellos habían tenido no era gracias a sí mismos, sino que era gracias al poder que el Señor ejercía en ellos. Porque cuando los observaban, si ustedes recuerdan, cuando Pedro estaba calentándose, mirando a su maestro entre el patio del jurado o de los jueces que estaban ahí para condenar a Jesús, una mujer lo identifica y le dice, tú eres uno de ellos. Y dice, no, yo no soy. Tu forma de hablar, tu forma de vestirte, tu forma de expresarte, se delata que tú eres uno de ellos. Y esta autora cristiana menciona que Pedro tuvo que recurrir a palabras, actitudes, a acciones que tenía antes de conocer a Jesús y que ya la había sacado de su vocabulario, de su forma de ser, para poder hablar de esa forma, para desconectarse de Jesús, para no poder ser tomado y finalmente correr la misma suerte de ser crucificado. Mi querido amigo, ¿cuántas veces en momentos de dificultades, en momentos de pruebas, tú, sin darte cuenta, retrocedes? Retrocedes porque de alguna forma estás queriendo hacer algo que te conviene a ti, pero no es lo que es lo adecuado y lo correcto. El Señor es claro al mencionar en su palabra cómo tú debes estar, cómo tú debes hacer las cosas, pero ¿sabes? Tú no tienes esa fuerza, yo no tengo esa fuerza, no tengo esa inyección de ánimo para poder hacer lo que el Señor me ha pedido que yo haga y que en mi mente está clarito lo que tengo que hacer, pero parece que sí, parece que no puedo, o tal vez lo hago solamente el sábado, en la semana me despreocupo y vivo mi propia vida. Y es por eso que nosotros necesitamos todos los días, ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente me va a ayudar para reconocer que si llego a hacer algo o a alguien, es gracias al poder y al deseo de Dios en mi vida. Y el Señor siempre desea lo bueno para ti. El Señor siempre está ahí cuidándote. Y cuando algo pasa en nuestra vida, que no es tal vez lo más adecuado que nosotros queremos que ocurra, podemos pensar que tiene dos orígenes. Uno puede ser que yo simplemente estoy recogiendo alguna decisión equivocada que tomé en el pasado. Que estoy simplemente coseché algo que no correspondía y ahora sembré algo que no correspondía y ahora lo estoy cosechando. Pero también muchas veces el Señor, frente al universo, me pone como ejemplo. ¿Recuerda la historia de Job? Cuando el Señor lo pone como ejemplo frente a esa asamblea que el libro de Job menciona, y donde también aparece Satanás. Y el Señor le dice, mira, en la tierra hay un hombre que es justo, bueno, de buen testimonio. Eso se llama Job. Y Satanás ahora comienza a decirle, Señor, está bien, le dice, pero tú lo has comprado. Y tú le das muchos regalos, muchas bendiciones. Y él obviamente que te va a servir. Más aún, tú le pusiste un cerco protector y yo no puedo meterme. Y el Señor quitó el cerco protector y le dice, está bien, quítale lo que tú desees, pero no toques su vida. Y cuando él aparece por segunda vez y el Señor vuelve a decir lo mismo, ¿no te diste cuenta de mi siervo Job? Y ahora, ¿qué hace el enemigo? Le dice piel por piel. O sea,
Cierto, le quité todas las cosas, sus hijos, los animales, los bienes que tenía, las casas, todo se los quité. Pero ahora, si tú lo tocas en su cuerpo, si tú le das una enfermedad, si tú le das algo que le duela a él, entonces él va a tener el momento de renegarte. Déjame decirte lo siguiente, como comentábamos al comienzo, el Espíritu del Señor lo sostuvo a través de ese problema. Porque el Señor estaba demostrando que aquí en la tierra sí hay hijos que son fieles a Dios, a pesar de todo lo que pueda vivir. No hay duda que ese hombre vivió bajo el alero del Omnipotente, bajo el Espíritu Santo que lo guiaba día a día. ¿Estás viviendo tú algún momento complicado en esta hora? ¿Te ha pasado algo con este famoso coronavirus? ¿Alguno de tus familiares probablemente fue tocado por esta enfermedad? Y más aún, penosamente, capaz que algunos bajaron al descanso. ¿Qué piensas tú entonces ahora del Señor? Déjame mencionar, tal vez no van a haber respuesta para eso, lo que has vivido te está pasando. Pero algo sí es cierto. Cuando lleguemos a estar con el Señor, que fue a preparar esas mansiones, como les mencionó a los apóstoles, a los discípulos. Pero al mismo tiempo, la segunda promesa fue que estaría con nosotros el Espíritu Santo. Y cuando lleguemos a ese momento, estar con Él, ten la seguridad que vas a tener una respuesta satisfactoria, a pesar de lo que hoy día has vivido, a pesar de lo que hoy día estás viviendo, momentos muy complicados. Y terminará diciendo, justo y verdadero son tus caminos. Solamente debes perseverar. La Biblia menciona que estos discípulos se fueron al aposento alto. Y yo te pregunto en este momento, ¿qué difícil fueron los primeros días para los discípulos? Muy difícil, muy complicado. Ellos probablemente tenían que comer juntos, estar ahí en ese lugar juntos y comenzaron a mirarse. Si habían cosas que habían hablado el uno del otro, había una pelea entre ellos, había tal vez envidia y algunas otras sensaciones que tenían. Pero como el Espíritu Santo ya estaba con ellos, como el Señor mismo se lo había mencionado, ese Espíritu los comenzó a motivar. ¿Y sabe lo que dice esta autora cristiana? Que ellos comenzaron a recordar lo que el Señor les había enseñado en relación a su propia vida y en relación a la tarea que el Señor les había pedido que hicieran. Y todos esos momentos que habían pasado con el Señor y que están ahora registrados en los evangelios, para ellos comenzó a tener un sentido distinto. Y mientras ellos conversaban, dialogaban, y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones, comenzaron ellos a sentir en su corazón que deberían pedir perdón, disculpa el resto. Y había momentos de lágrimas, momentos en el cual se perdonaban unos a otros, y ninguno quería ser superior al otro, sino que reconocían en los demás los dones que tienen. ¿Cómo has vivido tú este momento en tu hogar? ¿Has tenido dificultades en tu familia, donde tienes que convivir, donde has descubierto probablemente situaciones que antes no conocías? Antes de la pandemia, tú te levantabas en la mañana, salías a tu trabajo, volvías algunos a almorzar, otros solamente en la noche cansados, y era una vida rutinaria. Solamente tenían tal vez los fines de semana un par de momentos para estar juntos como familia, pero ahora que tiene que estar todos los momentos en su casa, y algunos ya estamos saliendo en este caso de los hogares porque se están levantando las cuarentenas en las comunas, déjame mencionar lo siguiente. Muchas veces te has visto que las reacciones que tú has tenido o que alguien de tu familia ha tenido te ha asustado. Porque nunca pensaste que iba a reaccionar de esa forma. Pero déjame decirte lo siguiente, ahí está el Espíritu Santo para ayudarte y hacer que eso vaya desapareciendo. Eso pasó con los discípulos. Ellos comenzaron de alguna forma a reconocer, pero ese reconocimiento no fue porque ellos eran brillantes, sino porque el Espíritu del Señor estaba con ellos. Pero el Señor todavía quería más de ellos. Y es por eso que en el capítulo 2 y en el versículo 1, mira lo que dice. Cuando llegó el día del Pentecostés, esta era una fiesta que tenían los judíos, de todas las fiestas que tienen los judíos, esta fiesta del Pentecostés estaba 50 días después de la fiesta de la Pascua. 50 días después. Entonces viene esta fiesta que es del Pentecostés, y ellos estaban ahí, hacía 10 días que estaban ellos reunidos y que habían entrado en una reflexión, y el Señor había quebrantado su corazón a través del Espíritu Santo que estaba trabajando,
Y ahora dice que estando ellos, mira cómo dice la Biblia, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, está hablando los discípulos, estaban todos, y la Biblia dice algo maravilloso, unánimes y juntos. Había un solo espíritu. Porque en la iglesia el Espíritu Santo es el que hace la unidad. El Salmo 133 dice, tiene 3 versículos y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos, y pone algo más, en armonía. Y el versículo 3, la segunda parte, dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando hay armonía, cuando hay unión, es porque el Espíritu Santo está ¿dónde? Está ahí. Y saben, mis amigos, la Biblia dice que ellos de pronto comenzaron a darse cuenta que algo estaba ocurriendo. Y en ese lugar habían venido muchas personas que hablaban distintos idiomas. Y esas personas, de alguna forma, venían a hacer una ceremonia, aunque ni siquiera entendían lo que estaba pasando, porque habían nacido en otros lugares, pero eran de origen judío. Y en ese momento el Espíritu Santo viene en lenguas de fuego y pone en los discípulos un don. Y ese don era hablar otro idioma sin que ellos hubiesen pasado por un colegio o por una universidad, un instituto para aprender, sino que ahora sí estaban hablando gramaticalmente, correctamente otro idioma, y lo estaban usando para poder predicar de este Jesús que 50 días atrás había sido crucificado, pero que ahora estaba en el cielo y que era nuestro intercesor, nuestro sacerdote, en el cual está dispuesto a ayudarnos y que dejó el Espíritu Santo para reconocer todo lo que Él había hecho aquí en la tierra. Qué maravilloso es hablar, es conversar, es estudiar y es conocer a la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Mis queridos amigos, yo les invito para que en este sábado tú puedas seguir estudiando del Espíritu Santo. Después tú sigues analizando que Pedro hace un discurso extraordinario, haciéndole reconocer a estos hombres que 50 días antes habían gritado que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Esta autora cristiana dice lo siguiente: el Señor en ese momento se mantuvo siempre en silencio cuando pasó de un lugar a otro. Se mantuvo en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvo en silencio? Porque el Señor sabía que toda esta gente estaba endemoniada y lo que Él hiciera o dijese no iba a tener ninguna influencia, porque Satanás ya había puesto en el corazón de ellos que fueran muertos. Mis queridos amigos y hermanos, yo solamente le estoy dando una pequeña pincelada de lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, así como lo hizo en la vida de los discípulos. Luego la Biblia dice que ellos se transformaron en grandes hombres que predicaron acerca del plan de salvación, que fueron a las personas. 3.000 personas en ese momento se convirtieron al Señor. Luego la Biblia habla de 4.000, habla de 5.000, habla de una multitud. Y todos creían en Jesús, que era el Hijo de Dios y quien vendría pronto a buscarles para ir a morar a esas mansiones que el Señor les prometió a sus discípulos. ¿Por qué la gente se convencía tan rápidamente? Porque quien estaba hablando conocía de Jesús, vivió con Jesús, y el Espíritu Santo ahora le hacía recordar esos momentos, y ahora tenían una vivencia para hablarle al resto. Y no solamente las personas se convencían por lo que ellos mencionaban, sino que cuando hacían compromiso con el Señor a través del bautismo, el Espíritu Santo llegaba a su vida, y ahora ellos mismos también comenzaban a seguir el mismo ejemplo de los apóstoles de ser una iglesia tremendamente misionera. Y en el primer siglo, muchos cristianos que estaban en Jerusalén y sus alrededores abrazaron el cristianismo. Que el Señor nos ayude, que el Señor pueda poner en nosotros su Espíritu para que tú y yo cada día podamos estudiar un poco más del Espíritu Santo. El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, viene con poder para los discípulos. La Biblia dice que en el tiempo del fin caerá la lluvia tardía. La lluvia temprana fue el Pentecostés. La lluvia tardía estará en estos días, cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre los hijos de Dios. ¿Recuerda la condición que tenían los discípulos cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos? Estaban juntos y unánimes.
ellos estaban juntos y unánimes. ¿Estás tú junto con el Señor, unánime con el Señor? ¿Estás junto con tu familia, unánime con tu familia? ¿Estás junto con la iglesia, unánime con la iglesia? ¿Estamos llevando adelante los planes que el Señor espera de poder discipular? Cuando nosotros discipulamos, estamos llevando adelante la tarea que el Señor nos ha recomendado. Que el Señor te bendiga. Que el Espíritu Santo sea ese compañero que tú necesitas y que cada día puedas ver las bendiciones, el cuidado y la protección que el Señor quiere para tu vida, para tu familia y para tu iglesia, y te conviertas en una verdadera bendición para el resto de las personas. Vamos a orar a Jesús y le vamos a pedir que nos ayude a entender mucho más del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre nuestro, en esta hora queremos suplicarte que tú nos puedas ayudar a entender que para seguir confiando, para poder seguir creyendo, para poder tener esperanza frente a este mundo que se está despedazando, el que puede fortalecer nuestro espíritu es el Espíritu Santo, tomando el control de nuestra vida y haciendo que nosotros podamos avanzar en este mundo con pasos seguros, ayudando que otros también puedan conocerte y pronto estar cuando vengas a esta tierra para poder estar contigo en esas mansiones que tú fuiste a preparar para cada uno de tus hijos. Bendice grandemente a la iglesia. Permite que en este momento podamos nosotros ser verdaderas luces, que en esta oscuridad que el mundo, a través de la filosofía, de la parte social, está llevando adelante, cada uno por su lado, nosotros podamos llevar con claridad a las personas a los pies de Jesús, entregando este plan de salvación, que es la alternativa y que es el plan que el Señor nos tiene para que podamos salvar nuestra vida. Gracias, lo pedimos por Jesús. Amén.